De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos con Gabriel Gualán Maldonado, que es uno de los responsables de esta iniciativa en Ecuador de un centro cultural para la historia sefardí en la ciudad de Loja. ¿Qué tal, Gabriel? Hola Jorge, saludos desde Loja, Ecuador, la ciudad castellana del Ecuador le llamamos, y el centro principal de este antepasado o este pasado judeoconverso de acá Eh, del Ecuador. Ujú. Supongo yo que eso será porque Loja habrá sido una de las primeras ciudades que se levantaron en Ecuador o por qué la preferencia de los judeoconversos en afincarse allí. Bueno, según la historia, el adelantado don Juan Salinas de Loyola y Alonso de Mercadillo, estos dos personas que se les da la encomendación de fundar una ciudad intermedia entre Quito y Lima con la finalidad de dominar a estos naturales de los Paltas, que era una agrupación muy grande y muy aguerrida de nativos, con la finalidad también de controlar estas áreas que estaban siendo un poco problemas para los conquistadores españoles. Entonces envían a, a estas dos personas muy importantes en nuestra ciudad de Loja, para fundar una ciudad y con ella traer españoles a vivir acá. Ujú. Y me imagino que si se ha admitido la creación de este centro cultural, es decir, que llegaron entre los españoles que llegaron a fundar esa ciudad, había un número considerable de gente que eran lo que se llama cristianos nuevos, es decir, judeo conversos. Sí, normalmente en las investigaciones que se ha hecho, la mayoría de los que llegan son estos cristianos nuevos, son parte de la soldadesca, son la parte más sencilla de los conquistadores, ¿sí? Pero que si bien es cierto, muchos sabían escribir, ¿no? Escribir el español muy bien, y mientras que los líderes a veces o los conquistadores casi no tenían esa habilidad, digamos. ¿Y por qué se da esto? Porque en los hogares sefarditas, en los hogares españoles judíos, pues siempre la escritura o el tema de la enseñanza de leer y escribir era algo tradicional, ¿no? Entonces, por ese lado podemos llegar también a entender un poco el contexto de por qué la ciudad de Loja es una ciudad cultural, es la ciudad más cultural del Ecuador. Ujú, Y se le llama la ciudad castellana del Ecuador, se lo reconoce como que tiene el español más claro, eh, eh, más natural de España, digamos, ¿no? ujú, Y también recalcar que el adelantado don Juan Salinas y Alonso Mercadillo, no, ellos sí también eran unas personas que tienen un contexto judeoconverso. De hecho, San Ignacio de Loyola, que es primo de Juan Salinas de Loyola, fue este, de alguna manera enjuiciado por la Inquisición, o fue perseguido de alguna manera o tratado de relacionarlo con judeoconversos. Pero ujú, Ignacio de Loyola, Salinas de Loyola, se hizo cura, ¿no? ujú. Primo de... Bueno, me imagino entonces que lo que propiciaba que se asentasen, digamos, los nuevos habitantes de esta ciudad era que también eso le permitía cierta distancia y lejanía de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Que tendría mayor libertad de movimientos o de ritos. Imagínese que Loja eh, está a 2 horas y media de vuelo en avión hacia Lima,
porque la ciudad de Piura está como a 3, 4 horas en carro y de ahí se toma un vuelo que dura 2 horas, pero yo más o menos calculo 2 horas y media en avión. Entonces es una distancia bien grande, de donde estaba el centro inquisicional del Virreinato del Perú. Entonces, este es un lugar estratégico de refugio donde se vinieron a esconder y guardaron de alguna manera esa tradición judía, claro, porque no llegaron judíos, llegaron descendientes, hay que tener en claro eso. Siempre que explico o siempre que otros expositores lo han hecho, siempre dicen, no son judíos los que llegan, porque no son practicantes. Son descendientes, la tercera generación, son nietos de judíos que vivían en España, que vinieron por acá y que en su tradición familiar guardaban ciertas reglas de comportamiento o de fe, pero que con el paso de los años, de los siglos, se fue perdiendo por el peso de la religión tradicional acá en nuestro Ujú. hombre. Bueno, tal como nos has explicado, una tradición prácticamente oculta, en algunos casos casi olvidada. ¿Cómo se construye con eso un museo? Porque es muy difícil mostrar cosas cuando los nexos son tan intangibles, ¿no? Así es. Y justamente el centro cultural, que lo que nosotros buscamos, los fines que tenemos es investigar y difundir la historia de los judeoconversos que llegaron a nuestro medio. Y eso implica investigar, proyectar, fomentar la lectura. Tengo tantos libros que mencionan la historia de los judeoconversos acá en el Ecuador y que mucha gente, incluso aquí en nuestro país, no la conoce. Tengo sin número de libros que pertenecen al Centro Cultural donde se menciona. Y muchos de ellos menciona también este, el amigo Daniel am, Rosenthal. David. David Rosenthal en su entrevista anterior que hicieron, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos al doctor Hernán Gallardo, mi esposo, y algunos más, ¿no? Ujú. Entonces, la idea es Ujú, promover eso, pero cosas tangibles como tal vez un rastro de una mezuzá en una casa, eso se puede encontrar. Eh, Se ha dicho también que se encontró una ermita tipo sinagoga pequeña en el centro de Loja. Esto lo documenta también Yaron Abitov, lo verifica un señor Levi que viene a hacer una investigación acá por los años 50 en Loja. Y también aquí el doctor Ricardo Ordóñez Chiriboga en su libro La herencia sefardita de la provincia de Loja también lo menciona. ujú. Entonces, eso, Ahora, una pregunta, porque quizás también eh, parte de esas pistas de, de esta identidad perdida se halle justamente en las iglesias, ¿no? En las partidas de bautizo, en las que se menciona cristiano nuevo y cosas así. Eso es algo que en España ha permitido rastrear el origen de muchos. así es. Tenemos como parte del Centro Cultural, tenemos a un genealogista, el investigador Fabricio Toledo, quien siempre colabora con nosotros en dar seguimiento a todas las personas que se nos acercan, a veces buscando información respecto a su pasado, porque sospechan en su entorno familiar alguna característica de judeo converso y buscan su información genealógica en los apellidos también. Y como decimos acá, ya cruzando el charco nos podemos dar cuenta, ¿sí? Con qué familia, con qué casta en España se conecta, ¿no? Ujú, Eso, por un lado. Por otro lado, otro tema intangible es la gastronomía, querido Jorge. Mira que estos judeoconversos al momento de llegar, y todos los españoles también, que al momento de llegar ya no tienen las 4 estaciones como la hay en España. Aquí tenemos 2 estaciones. Tenemos temporada de lluvia y temporada de verano, nada más.
Y con eso, muchas plantaciones, muchos productos que son de cultivo en España, acá se carecen. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de los bocaditos o de golosinas, ya no, ya no se hace un tipo de dulcería tipo española, sino que ahora lo involucran al maní, maní con la panela mezclada, y es un dulce conocidísimo acá en Loja, los bocadillos de Loja, ¿ya? El tipo de gastronomía en el tema de la humita, que es maíz molido con queso en medio, no tiene ningún otro elemento que no sea algo que se pueda comer de acuerdo a la costumbre judía, ¿sí? Platos que solamente son cocinados donde no se mezcle carne con leche, ollas de barro utilizadas solamente para carnes y ollas de barro utilizadas solamente para otras cosas que sean de leche, cosas así que se han mantenido en la costumbre y en la tradición. Entonces, aparte de ser podemos decir un museo virtual, tenemos la idea de fomentar una videoteca y una biblioteca virtual para que esté abierta al mundo y pueda conocer de que Loja fue un asentamiento de descendientes judíos acá en América. Ujú. Eh, ¿Cómo puede hacer la gente que nos escucha desde otros lugares del mundo eh, para conocer esto? Es decir, ¿tenéis eh, una página web, algún sitio donde la gente o una referencia a la que puedan escribir y preguntar o mandar materiales? Sí, sí tenemos nuestro correo electrónico historiasefardí@gmail.com, pero también nos pueden encontrar en las redes sociales y en nuestra página de Linktree, donde colgamos información. Ya estamos subiendo información de libros totalmente gratuitos que nos han dado la oportunidad de poderlos publicar, o en algunas otras ocasiones porque ya se han vencido el tema de derechos de autor, entonces por su antigüedad ya se los publica y los tenemos ahí a disposición del público. Historia Sefardí Ecuador lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Historia Sefardí, eh, y con eso pueden enlazarse al sitio web donde tenemos nuestra información respecto a los judíos, descendientes de judíos que llegaron a Loja y a Zaruma, y no solo a esto, a parte sur del Ecuador, Cuenca, Chimbo, eh, algunos lugares, Zapotillo, por ejemplo. Ujú. Ujú. Una pregunta, en las grandes ciudades o las más conocidas, no sé si son más grandes, de Ecuador como Quito y Guayaquil, existen pequeñas comunidades judías hoy en día, ¿verdad? Sí, tenemos la comunidad judía de Quito y la comunidad en Guayaquil de Jabat. Ajá. Pero también hay, ajá, también hay comunidades emergentes que se han creado en Guayaquil y Cuenca, y Quito también, sí. Hay comunidades de personas que están haciendo de alguna manera esa reconexión con su antepasado judío. Ujú. Sí, Y algunas de esas personas, se sienten vinculadas a este pasado sefardí, porque me imagino que también allí habrá ashkenazíes que vinieron de Estados Unidos o de Argentina o de Francia o de donde sea, ¿no? Porque hoy en día el mundo es completamente global y la gente se mueve de un sitio a otro, a veces por intereses de trabajo simplemente, ¿no? sí, sí. Sé y tengo un gran amigo en la comunidad de Quito, que es justamente el doctor Ricardo Ordóñez. Él pertenece a la comunidad de Quito. Em, Tenemos más contactos en las comunidades emergentes, que ellos también colaboran con este proyecto, nos respaldan con este proyecto y han sido parte de este sueño de promover el pasado judo converso a nuestros amigos ecuatorianos y al mundo también. Y Sí. otra pregunta, porque Ecuador es un país que en gran medida es desconocido para mucha gente, incluso del mundo hispanoparlante, ¿no? Eh, y, mm,
¿Hay un interés, hay una cercanía hacia el tema judío o hay prejuicios que subsisten contra los judíos? ¿Ha habido alguna historia relacionada con el antisemitismo o lo contrario? Loja, como tal, es una ciudad muy religiosa en el tema tradicional, en la religión tradicional. Por ahí partamos. Sin embargo, siempre hay un aprecio a Israel, porque para ellos Jesús nació en Israel, en Judea, y tiene ese tinte de alguna manera positivo. Pero sin embargo, estamos viendo que muchos medios malinforman o llevan de una manera sesgada la información, de manera que la gente, las personas, se sienten un poco atraídas por respaldar ya por ejemplo, en la línea, ahora que estamos en guerra con este tema de Israel, con Palestina, con Gaza, con Hamas, se ven más, muchos he escuchado, incluso hubo respaldos acá en Ecuador a Palestina. Claro que nosotros también hicimos nuestra carta, promulgamos, estamos siempre educando a las personas de que haya, de que se promulgue buena información, información veraz, de manera que las personas conozcan la realidad que pasa en Israel, ¿sí? Nosotros somos pro Israel, buscamos también de que las personas conozcan la verdad y además respaldamos el tema de la defensa de Israel, ¿no? Sí. Bueno, y vemos que esto ha sido promovido, lo del Centro Cultural por el propio Ministerio de Cultura del país. O sea que a nivel institucional sí que hay apoyo, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos en trámites desde a inicios de este año, del año pasado, 2023, y el 20 de octubre nos dieron ya la respuesta, por eso nuestro afiche o nuestro sello dice fundado el 20 de octubre del 2023, ya con todos los documentos legales y con los Y, miembros presentes y- y- correspondientes. y tenéis o vais a tener una sede física. Eh, Sí, sí, por supuesto. Estamos ya trabajando en esto. Justo en diciembre desde el Ministerio de Cultura nos ratificaron la directiva, ¿sí? Porque había que ratificar la directiva luego de haber hecho el centro cultural. Entonces, ahora sí nos estamos ya enfocando en un lugar físico. Por ahora tenemos una oficina aquí en mi hogar donde nos reunimos a veces a tratar temas, pero el proyecto de este año es tener nuestro lugar físico para ya poder promulgar ya nos han pedido, ¿no? Nos han pedido muchos lugares, de muchos lados nos escriben cómo podemos visitarlos. Entonces, eso es muy bueno. Estamos Claro, en sí, porque aparte, como decíamos, no es un museo donde haya objetos, pero sí es un centro cultural y me imagino que también habrá mucha gente interesada en recabar información y ampliar conocimientos, con lo cual se puede convertir en un centro donde se dicten conferencias y charlas que sean del interés, aunque estamos en tiempos en los que la telemática nos permite llegar a todas partes, incluso sin estar físicamente ahí, ¿no? O sea que esperamos que también vosotros, en cuanto tengáis ese sitio ya fuera de tu casa estabilizado, pues empecéis a organizar actividades que también podamos ver, conectarnos en vivo o ver después a través de plataformas como YouTube, etcétera, etcétera. Déjame comentarte que nosotros ya hicimos eventos presenciales antes incluso de recibir nuestra personalidad jurídica. Nosotros tuvimos eventos por Zoom donde se conectaron muchas personas de diferentes partes del mundo, tres conversatorios virtuales respecto al pasado judeoconverso en Ecuador y en el sur de Ecuador. También hicimos en la sede del Banco Central del Ecuador aquí en Loja. Hicimos un evento presencial donde proyectamos el video La Judería de Loja del escritor y documentalista Yaron Abitov.
¿sí? Ujú. Yaron Avitov es un documentalista israelí que hizo este documental hace años atrás y nos propusimos presentarlo y tuvimos muy buena concurrencia de público. Te pasaré ya mismo por email algunas imágenes y los reportajes que nos hicieron de los medios de comunicación. Pues estamos encantados con esta iniciativa. Te agradecemos, Gabriel Gualán Maldonado, que nos hayas contactado para contarnos, porque desgraciadamente de Ecuador no siempre tenemos muchas noticias, porque es una comunidad judía pequeña, etcétera. Es lógico que en comparación a otros países, incluso de la misma zona, pues tengan menor impacto informativo. Pero ¿quieres decirme algo? Sí. Sí, a recalcar también que acá en Loja, a partir de este trabajo que se está haciendo, hay muchas personas que se están aglomerando a buscar un poco más de identidad o retomar esa conexión con sus antepasados judíos. Y es muy buena porque de alguna manera, si ya se entra en el tema religioso, esa luz también aparece por acá. Ujú. ¿Sí? Entonces, Bueno, pues lo dicho, tenemos aquí la información para quienes ya quieran contactarse digamos de cara al futuro para cuando ya haya una sede física, los que estén en Loja puedan asistir a ella y empaparse de este pasado que es tan desconocido. No sé dentro de Ecuador, me imagino que tampoco en Ecuador es lo más conocido del mundo, esto que nos estás contando, pero fuera menos todavía y evidentemente nos interesa a todo el mundo judío y especialmente al hispanoparlante como lo que contactamos a través de Radio Sefarada. Así que muchas gracias por habernos atendido. No sé si quieres agregar algo más. bueno, darles la bienvenida a todas las personas que quieran conocer un poco más del Centro Cultural y de lo que promovemos. Lo que buscamos es que se conozca el pasado para nosotros también podernos enfocar en el futuro, ¿no? A veces si se desconoce el pasado, a veces nuestro futuro es incierto, pero conocer el pasado es importante para nosotros proyectarnos de manera coherente y de manera, de mejor manera, ¿no? Entonces, y a ti, Jorge, gracias por esta oportunidad. Gracias gracias a Radio Separat también y a todo el proyecto que tienes, que siempre lo seguimos y siempre lo compartimos. Cada publicación que a veces sale, siempre la compartimos en nuestras redes. Gracias, Jorge. Pues nada, hasta la próxima, que esperemos que sea dentro de algún tiempo para anunciarnos que esto ya está plenamente operativo. Un saludo. Gracias. De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos con Gabriel Gualán Maldonado, que es uno de los responsables de esta iniciativa en Ecuador de un centro cultural para la historia sefardí en la ciudad de Loja. ¿Qué tal, Gabriel? Hola Jorge, saludos desde Loja, Ecuador, la ciudad castellana del Ecuador le llamamos, y el centro principal de este antepasado o este pasado judeoconverso de acá Eh, de Ecuador. Ujú. Y supongo yo que eso será porque Loja habrá sido una de las primeras ciudades que se levantaron en Ecuador o por qué la preferencia de los judeoconversos en afincarse allí. Bueno, según la historia, el adelantado don Juan Salinas de Loyola y Alonso de Mercadillo, estos dos personas que se les da la encomendación de fundar una ciudad intermedia entre Quito y Lima con la finalidad de dominar a estos naturales de los Paltas, que era una agrupación muy grande y muy aguerrida de nativos.
con la finalidad también de controlar estas áreas que estaban siendo un poco problemas para los conquistadores españoles. Entonces envían a, a estas dos personas muy importantes en nuestra ciudad de Loja, para fundar una ciudad y con ella traer españoles a vivir acá. Ujú. Y me imagino que si se ha admitido la creación de este centro cultural, es decir, que llegaron entre los españoles que llegaron a fundar esa ciudad, había un número considerable de gente que eran lo que se llama cristianos nuevos, es decir, judeo-conversos. Sí, normalmente en las investigaciones que se ha hecho, la mayoría de los que llegan son estos cristianos nuevos, son parte de la soldadesca, son la parte más sencilla de los conquistadores, ¿sí? Pero que si bien es cierto, muchos sabían escribir, ¿no? Escribir el español muy bien y mientras que los líderes a veces o los conquistadores casi no tenían esa habilidad, digamos. ¿Y por qué se da esto? Porque en los hogares sefarditas, en los hogares españoles judíos, pues siempre la escritura o el tema de la enseñanza de leer y escribir era algo tradicional, ¿no? Entonces, por ese lado podemos llegar también a entender un poco el contexto de por qué la ciudad de Loja es una ciudad cultural, es la ciudad más cultural del Ecuador. Ujú, Y se le llama la ciudad castellana del Ecuador, se lo reconoce como que tiene el español más claro, eh, eh, más natural de España, digamos, ¿no? ujú, Sí, y también recalcar que el adelantado don Juan Salinas y Alonso Mercadillo, no, ellos sí también eran unas personas que tienen un contexto judeoconverso. De hecho, San Ignacio de Loyola, que es primo de Juan Salinas de Loyola, fue este, de alguna manera enjuiciado por la Inquisición o fue perseguido de alguna manera o tratado de relacionarlo con judío-conversos. Pero ujú, Ignacio de Loyola, Salinas de Loyola se hizo cura, ¿no? ujú. Primo. Bueno, me imagino entonces que lo que propiciaba que se asentasen, digamos, los nuevos habitantes de esta ciudad era que también eso le permitía cierta distancia y lejanía de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Que tendría mayor libertad de movimientos o de ritos. Imagínese que Loja eh, está a 2 horas y media de vuelo en avión hacia Lima, porque la ciudad de Piura está como a 3, 4 horas en carro y de ahí se toma un vuelo que dura 2 horas, pero yo más o menos calculo 2 horas y media en avión. Entonces es una distancia bien grande, de donde estaba el centro inquisicional del Virreinato del Perú. Entonces, este es un lugar estratégico de refugio donde se vinieron a esconder y guardaron de alguna manera esa tradición judía, claro, porque no llegaron judíos, llegaron descendientes, hay que tener en claro eso. Siempre que explico o siempre que otros expositores lo han hecho, siempre dicen, no son judíos los que llegan, porque no son practicantes, son descendientes, la tercera generación, son nietos de judíos que vivían en España, que vinieron por acá y que en su tradición familiar guardaban ciertas reglas de comportamiento o de fe, pero que con el paso de los años, de los siglos, se fue perdiendo por el peso de la religión tradicional acá en nuestro Ujú. hombre. Bueno, tal como nos has explicado, una tradición prácticamente oculta, en algunos casos casi olvidada. ¿Cómo se construye con eso un museo? Porque es muy difícil mostrar cosas cuando los nexos son tan intangibles, ¿no? Así es.
Y justamente el centro cultural, que, lo que nosotros buscamos, los fines que tenemos es investigar y difundir la historia de los judeoconversos que llegaron a nuestro medio. Y eso implica investigar, proyectar, fomentar la lectura. Tengo tantos libros que mencionan la historia de los judeoconversos acá en el Ecuador y que mucha gente, incluso aquí en nuestro país, no la conoce. Tengo sin número de libros que pertenecen al Centro Cultural donde se menciona. Y muchos de ellos menciona también este, el amigo Daniel um, Rosenthal. David. David Rosenthal en su entrevista anterior que hicieron, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos al doctor Hernán Gallardo, mi esposo, y algunos más, ¿no? Ujú. Entonces, la idea es Ujú, promover eso, pero cosas tangibles como tal vez un rastro de una mezuzá en una casa, eso se puede encontrar. Eh, Se ha dicho también que se encontró una ermita tipo sinagoga pequeña en el centro de Loja. Esto lo documenta también Yaron Abitov, lo verifica un señor Levi que viene a hacer una investigación acá por los años 50 en Loja. Y también aquí el doctor Ricardo Ordóñez Chiriboga en su libro La herencia sefardita de la provincia de Loja también lo menciona. ujú. Entonces, eso, Ahora, una pregunta, porque quizás también parte de esas pistas de esta identidad perdida se halle justamente en las iglesias, ¿no? En las partidas de bautizo, en las que se menciona cristiano nuevo y cosas así. Eso es algo que en España ha permitido rastrear el origen de muchos. así es. Tenemos como parte del Centro Cultural, tenemos a un genealogista, el investigador Fabricio Toledo, quien siempre colabora con nosotros en dar seguimiento a todas las personas que se nos acercan, a veces buscando información respecto a su pasado, porque sospechan en su entorno familiar alguna característica de judeo converso y buscan su información genealógica en los apellidos también. Y como decimos acá, ya cruzando el charco nos podemos dar cuenta, ¿sí? Con qué familia, con qué casta en España se conecta, ¿no? Ujú, Eso, por un lado. Por otro lado, otro tema intangible es la gastronomía, querido Jorge. Mira que estos judeoconversos al momento de llegar, y todos los españoles también, que al momento de llegar ya no tienen las 4 estaciones como la hay en España. Aquí tenemos 2 estaciones. Tenemos temporada de lluvia y temporada de verano, nada más. Y con eso, muchas plantaciones, muchos productos que son de cultivo en España, acá se carecen. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de los bocaditos o de golosinas, ya no, ya no se hace un tipo de dulcería tipo española, sino que ahora lo involucran al maní, maní con la panela mezclada, y es un dulce conocidísimo acá en Loja, los bocadillos de Loja, ¿ya? El tipo de gastronomía en el tema de la humita, que es maíz molido con queso en medio, no tiene ningún otro elemento que no sea algo que se pueda comer de acuerdo a la costumbre judía, ¿sí? Platos que solamente son cocinados donde no se mezcle carne con leche, ollas de barro utilizadas solamente para carnes y ollas de barro utilizadas solamente para otras cosas que sean de leche, cosas así que se han mantenido en la costumbre y en la tradición. Entonces, aparte de ser podemos decir un museo virtual, tenemos la idea de fomentar una videoteca y una biblioteca virtual para que esté abierta al mundo y pueda conocer de que Loja fue un asentamiento de descendientes judíos
acá en América. Ujú. Eh, ¿Cómo puede hacer la gente que nos escucha desde otros lugares del mundo eh, para conocer esto? Es decir, ¿tenéis eh, una página web, algún sitio donde la gente o una referencia a la que puedan escribir y preguntar o mandar materiales? Sí, sí tenemos nuestro correo electrónico historiasefardí@gmail.com. Pero también nos pueden encontrar en las redes sociales y en nuestra página de Linktree, donde colgamos información. Ya estamos subiendo información de libros totalmente gratuitos que nos han dado la oportunidad de poderlos publicar, o en algunas otras ocasiones porque ya se han vencido el tema de derechos de autor, entonces por su antigüedad ya se los publica y los tenemos ahí a disposición del público. Historia Sefardí Ecuador lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Historia Sefardí, eh, y con eso pueden enlazarse al sitio web donde tenemos nuestra información respecto a los judíos, descendientes de judíos que llegaron a Loja y a Zaruma, y no solo a esto, a la parte sur del Ecuador, Cuenca, Chimbo, eh, algunos lugares, Zapotillo, por ejemplo. Ujú. Ujú. Una pregunta, en las grandes ciudades o las más conocidas, no sé si son más grandes, de Ecuador, como Quito y Guayaquil, existen pequeñas comunidades judías hoy en día, ¿verdad? Sí, tenemos la comunidad judía de Quito y la comunidad en Guayaquil de Jabat. Ajá. Pero también hay comunidades emergentes que se han creado en Guayaquil y Cuenca, y Quito también, sí. Hay comunidades de personas que están haciendo de alguna manera esa reconexión con su antepasado judío. Ujú. Sí, Y algunas de esas personas, se sienten vinculadas a este pasado sefardí, porque me imagino que también allí habrá ashkenazíes que vinieron de Estados Unidos o de Argentina o de Francia o de donde sea, ¿no? Porque hoy en día el mundo es completamente global y la gente se mueve de un sitio a otro, a veces por intereses de trabajo simplemente, ¿no? sí, sí. Sé y tengo un gran amigo en la comunidad de Quito, que es justamente el doctor Ricardo Ordóñez. Él pertenece a la comunidad de Quito. Em, Tenemos más contactos en las comunidades emergentes, que ellos también colaboran con este proyecto, nos respaldan con este proyecto y han sido parte de este sueño de promover el pasado judo converso a nuestros amigos ecuatorianos y al mundo también. Y Sí. otra pregunta, porque Ecuador es un país que en gran medida es desconocido para mucha gente, incluso del mundo hispanoparlante, ¿no? ¿Hay un interés, hay una cercanía hacia el tema judío o hay prejuicios que subsisten contra los judíos? ¿Ha habido alguna historia relacionada con el antisemitismo o lo contrario? Loja, como tal, es una ciudad muy religiosa en el tema tradicional, en la religión tradicional. Por ahí partamos. Sin embargo, siempre hay un aprecio a Israel, porque para ellos Jesús nació en Israel, en Judea, y tiene ese tinte de alguna manera positivo. Pero sin embargo, estamos viendo que muchos medios malinforman o llevan de una manera sesgada la información, de manera que la gente, las personas, se sienten un poco atraídas por respaldar ya por ejemplo, en la línea, ahora que estamos en guerra con este tema de Israel, con Palestina, con Gaza, con Hamas, se ven muchos he escuchado, incluso hubo respaldos acá en Ecuador a Palestina. Claro que nosotros también hicimos nuestra carta, promulgamos, estamos siempre educando a las personas de que se promulgue
buena información, información veraz, de manera que las personas conozcan la realidad que pasa en Israel, ¿sí? Nosotros somos pro Israel, buscamos también de que las personas conozcan la verdad y además respaldamos el tema de la defensa de Israel, ¿no? Sí. Bueno, y vemos que esto ha sido promovido, lo del Centro Cultural por el propio Ministerio de Cultura del país. O sea que a nivel institucional sí que hay apoyo, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos en trámites desde a inicios de este año, del año pasado, 2023, y el 20 de octubre nos dieron ya la respuesta, por eso nuestro afiche o nuestro sello dice fundado el 20 de octubre del 2023, ya con todos los documentos legales y con los Y, miembros presentes y, correspondientes. y tenéis o vais a tener una sede física. Eh, Sí, sí, por supuesto. Estamos ya trabajando en esto. Justo en diciembre desde el Ministerio de Cultura nos ratificaron la directiva, ¿sí? Porque había que ratificar la directiva luego de haber hecho el centro cultural. Entonces, ahora sí nos estamos ya enfocando en un lugar físico. Por ahora tenemos una oficina aquí en mi hogar donde nos reunimos a veces a tratar temas, pero el proyecto de este año es tener nuestro lugar físico para ya poder promulgar porque ya nos han pedido, ¿no? Nos han pedido en muchos lugares, de muchos lados nos escriben cómo podemos visitarlos. Entonces, eso es muy bueno. Estamos Claro, en... sí, porque aparte, como decíamos, no es un museo donde haya objetos, pero sí es un centro cultural y me imagino que también habrá mucha gente interesada en recabar información y ampliar conocimientos, con lo cual se puede convertir en un centro donde se dicten conferencias y charlas que sean del interés, aunque estamos en tiempos en los que la telemática nos permite llegar a todas partes, incluso sin estar físicamente ahí, ¿no? O sea que esperamos que también vosotros, en cuanto tengáis ese sitio ya fuera de tu casa estabilizado, pues empecéis a organizar actividades que también podamos ver, conectarnos en vivo o ver después a través de plataformas como YouTube, etcétera, etcétera. Déjame comentarte que nosotros ya hicimos eventos presenciales antes incluso de recibir nuestra personalidad jurídica. Nosotros tuvimos eventos por Zoom donde se conectaron muchas personas de diferentes partes del mundo, tres conversatorios virtuales respecto al pasado judeoconverso en, en Ecuador y en el sur de Ecuador. También hicimos en la sede del Banco Central del Ecuador aquí en Loja. Hicimos un evento presencial donde proyectamos el video La Judería de Loja del escritor y documentalista Yaron Avitov, ¿sí? Ujú. Yaron Avitov es un documentalista israelí que hizo este documental hace años atrás y nos propusimos presentarlo y tuvimos muy buena concurrencia de público. Te pasaré ya mismo por email algunas imágenes y los reportajes que nos hicieron de los medios de comunicación. Pues estamos encantados con esta iniciativa. Te agradecemos, Gabriel Gualán Maldonado, que nos hayas contactado para contarnos, porque desgraciadamente de Ecuador no siempre tenemos muchas noticias, porque es una comunidad judía pequeña, etcétera. Es lógico que en comparación a otros países, incluso de la misma zona, pues tengan menor impacto informativo. Pero quieres decirme algo, sí. Sí, a recalcar también que acá en Loja, a partir de este trabajo que se está haciendo, hay muchas personas que se están aglomerando a buscar un poco más de identidad o retomar esa conexión con sus antepasados judíos. Y es muy buena porque de alguna manera, si ya se entra en el tema religioso, esa luz también aparece por acá. Ujú. ¿Sí? Entonces, Bueno, pues lo dicho, tenemos aquí la información para quienes ya quieran contactarse
digamos, de cara al futuro, para cuando ya haya una sede física, los que estén en Loja puedan asistir a ella y empaparse de ese pasado que es tan desconocido. No sé dentro de Ecuador, me imagino que tampoco en Ecuador es lo más conocido del mundo, esto que nos estás contando, pero fuera menos todavía y evidentemente nos interesa a todo el mundo judío y especialmente al hispanoparlante como lo que contactamos a través de Radio Sefarad. Así que muchas gracias por habernos atendido. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, darles la bienvenida a todas las personas que quieran conocer un poco más del Centro Cultural y de lo que promovemos. Lo que buscamos es que se conozca el pasado para nosotros también podernos enfocar en el futuro, ¿no? A veces si se desconoce el pasado, a veces nuestro futuro es incierto, pero conocer el pasado es importante para nosotros proyectarnos de manera coherente y de manera, de mejor manera, ¿no? Entonces, y a ti, Jorge, gracias por esta oportunidad. Gracias gracias a Radio Separat también y a todo el proyecto que tienes, que siempre lo seguimos y siempre lo compartimos. Cada publicación que a veces sale, siempre la compartimos en nuestras redes. Gracias, Jorge. Pues nada, hasta la próxima, que esperemos que sea dentro de algún tiempo para anunciarnos que esto ya está plenamente operativo. Un saludo. Gracias.